Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva charla de la Fundación Antonio Cabré. Como bien sabéis, nuestra fundación trabaja en dos ámbitos: el ámbito sanitario, en la ayuda, la investigación del cáncer infantil, y por otro lado en el ámbito de educación, de intentar aportar nuestro granito de arena para que la educación en nuestro mundo pues mejore día a día y que los alumnos que formamos, tanto aquí en la escuela como en nuestro país, pues salgan adelante con la mejor formación posible. Y dentro de este pues gran bloque de educación, tenemos hoy el placer de tener con nosotros a don Gregorio Luri. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. La verdad es que tener a una persona de un recorrido tan admirable como usted hoy en la escuela, pues la verdad es que se agradece muchísimo, y más en los tiempos que vivimos. Normalmente nuestra sala de actos estaría llena, hoy por los tiempos que vivimos tiene que estar así, pero bueno, gracias a las tecnologías que hace nada hablábamos, pues de buen seguro que esta charla llegará a todas las familias. Y después de darle la bienvenida, dejarle con nuestro director adjunto, Juan Jiménez, para que proceda la entrevista. Muchas gracias y nos vemos al terminar. Pues gracias a vosotros por la invitación. Y estas cosas, cuando te elogian así, voy a decir algo que lo pienso honestamente. Esto es una trampa terrible, porque ahora tienes tú que estar a la altura de lo que han dicho. Intentaré no decepcionar, al menos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Presentar a Gregorio para mí es apasionante, porque Gregorio es una persona... Bueno, tú naciste en Agra, ¿no? Creo que es. En Nazagra, en Navarra, sí. Cerca de Pamplona, eres navarro. A la Ribera, sí. Y me siento. Y estás afincado aquí en Barcelona hace muchos años. Desde el 79. 79, ¿eh? Y es una persona que ha vivido la educación desde todos sus ámbitos, ¿no? Ha sido profesor universitario, ha sido profesor de primaria, ha sido profesor de filosofía en bachillerato. Es una persona que, cuando yo lo leo, veo que todo lo que él cuenta es lo que pasa. A veces lees cosas que dices, está muy bien, es fantástico, pero esto difícilmente va a pasar. Cuando lees a Gregorio Luri, ves que eso es real. Y que lo que él cuenta son experiencias que ha vivido, de niños que les ha pasado, de familias. Y claro, esto es apasionante. Por lo tanto, él dice, bueno, tengo que estar a la altura, va sobrado, os lo digo. Y nada, dejar ya... cuando hablamos con Gregorio... bueno, intentamos que viniera a hacer una charla, lo cual agradecemos mucho, y él nos dijo, prefiero una charla tipo entrevista, ¿vale? Entonces hemos preparado una entrevista básicamente en cuatro áreas, un poquito lo que pueden pensar los alumnos, luego algunas preguntas de lo que pensarían los padres, otras preguntas de lo que pensaríamos los profesores y otras preguntas de un poquito de encuadrar el futuro, ¿de acuerdo? Si quieres, empezamos ya con la primera. Metido un poco ya en la piel de los alumnos, una de las cosas que a nosotros nos es muy importante, y tú también lo defines y lo cuentas en una experiencia que pasó en Pamplona con un instituto que era bastante complejo, era el tema de la cortesía. Y nosotros también trabajamos esto, que parece ser que esto se ha perdido un poco de perspectiva, ¿no? Las palabras mágicas. ¿Nos podrías comentar esta experiencia? Yo cada vez estoy más convencido que la clave del funcionamiento de las instituciones eficientes es el cuidado a las pequeñas cosas. A veces he planteado esta imagen. Cada centro educativo, y de hecho cada institución, tiene una cantidad de energía estable, la que sea. Y esa cantidad de energía pues, sirve para funcionar, pero también toda institución tiene fugas de energía. Esas fugas de energía son los pequeños conflictos cotidianos que aparecen, ¿eh?
que son muchos. Entonces hay que saber controlarlos. Y para gestionar los pequeños conflictos, que insisto, son el pivote sobre el que se asienta la gran institución, necesitas soluciones aparentemente sencillas, pero que es necesario transformar en hábitos. Lo que cuentas es cierto, y además siempre que voy por Pamplona me acerco. Estaba paseando por un barrio, vamos a decirlo así, marginal de Pamplona, y me encontré un centro, un instituto, con una gran pancarta que hablaba de las 3 palabras mágicas. Entonces, como uno tiene pues, el vicio de la curiosidad con todo lo relacionado con educación, pues entré y dije, por favor, ¿me podíais explicar esto? Y me recibieron además con una amabilidad extraordinaria, me dijeron, mira, tenemos problemas de disciplina, hemos experimentado no sé cuántos métodos, hasta que un día en el claustro nos dijo alguien, ¿y por qué no empezamos por lo pequeño? ¿Y qué es lo pequeño? Pues para ellos era el uso, pero el uso no como una ocurrencia anecdótica, sino el uso habitual, que está incorporado a lo que es el funcionamiento cotidiano del centro como una de sus señas, ¿no? 3 palabras, que eran por favor, gracias y perdón. Me dijo decir que cuando lo introdujeron con los cursos recién llegados, porque los mayores, los que llevan, pues les parecía un poco ridículo. Entonces ya lo dejaron como un caso perdido, ¿no? Para comenzar desde cero, ¿no? Y decir, es que eso, el hecho de decir por favor, el hecho de decir gracias, el hecho de decir perdón, pues tienen unos efectos mágicos. Y yo lo vi allá. Y entonces eso me ha llevado pues, a reflexionar mucho sobre la importancia de las pequeñas cosas como sustento de los grandes proyectos. Es decir, son las pequeñas cosas las que forman el sustento de los proyectos ambiciosos grandes. Yo he ampliado esas palabras mágicas. Entonces hablo de por favor, gracias, perdón, y añado de una manera, añado alguna más, pero añado también confío. ¿Eh? Porque además la confianza es un valor que parece en desuso, ¿no? Porque estamos en la cultura de la protección de los derechos, es decir, es el otro el que tiene que proteger, defender de manera manifiesta mis derechos, y sin embargo la cordialidad de la vida te la juegas básicamente en la confianza, ¿no? En el sitio en el que estás. Podría añadir también que estoy convencido que los sistemas educativos de éxito son aquellos en los que cada elemento confía en el resto y entonces crean así un círculo virtuoso de confianza. Pero sí, eso se ha convertido. Y además, puedo decir que una de las grandes experiencias, y quizás la más emocionante de las que he tenido en el mundo educativo, fue en la Ciudad de México, en un congreso en el que había 1000 y pico docentes, y entonces tenía que hablar yo de una serie de cosas, y en un momento determinado dije, y soy también un defensor de las palabras mágicas. Entonces, al unísono, gracias, por favor, me emocioné como un flan. Es decir, aquello me pareció, es decir, hay cosas por las que, bueno, los flanes no sé si se emocionan, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Esa fragilidad que les lleva. Sí, sí, estoy totalmente convencido que son las pequeñas cosas, por eso es tan importante, y lo defiendo cada vez más, tener como profesor una mirada amiga que te pueda ayudar a ver todas aquellas cosas que tú en tu práctica no ves, en tu práctica docente. Todos, por la propia dinámica de nuestra manera de ser, pues atendemos más a una parte de la clase que a la otra, utilizamos unas coletillas, a veces dejamos explicaciones sin acabar porque no somos conscientes, y es importante que alguien amigo, pues todas estas cosas, no se trata de que nos las corrija, sino que nos las haga ver, porque son todas esas cosas pequeñas, insisto, el soporte de lo grande. La fuerza de los pequeños detalles. Efectivamente. Pero hay que tenerlos en la vida siempre. Pero transformados en hábito. Cuando vas a los centros educativos, la tentación, y además eso ya lo ves en muchísimos, aquí no, lo tengo que decir, aquí no, pero en principio lo que aquí he dicho, pues si quieres te enseñamos el colegio. No me han dicho lo que me suelen decir, te enseñamos nuestro ideario pedagógico.
no me gustan nada los idearios pedagógicos, porque todos, además de que se parecen mucho, todos tienen unas intenciones elevadísimas. Todos quieren lo mejor. Pero yo estoy convencido que el ideario pedagógico no vive en el papel, sino en el comportamiento de los niños. Es el comportamiento de los alumnos el que refleja el ideario pedagógico de verdad de un centro. Y ese comportamiento, pues te lo juegas efectivamente en las pequeñas cosas. Decir gracias, pero decirlo de verdad. Decir perdón, pero decirlo de verdad. O confío, ¿no? O bueno, todas esas cosas es que no son un capricho, es que a veces he dicho yo que son como las palabras mágicas que te abren las puertas de un tesoro, ¿no? Pues sí, te abren la posibilidad de establecer relaciones de cordialidad con los demás. La cordialidad en las relaciones humanas es importante y tenemos que tenerla presente siempre. Otra pregunta, un poco pensando en nuestros alumnos, y tú también haces referencia a esta situación cuando ellos han de enfrentar exámenes, ¿no? Que cada vez te das cuenta que la resistencia a la fatiga es más vulnerable. Es decir, cuando hacen exámenes, la última pregunta siempre queda ahí un poco por acabar de hacer, ¿eh? Estamos generando alumnos que no son capaces de aguantar la fatiga. ¿Es un problema de mentalización? ¿Qué problema hay ahí? Primero, ese es un problema. Y como nos pasa con frecuencia en educación, las cosas ocurren a más velocidad que nuestra capacidad para analizarlas bien y establecer posibilidades de corrección. Y nos estamos encontrando efectivamente con que la capacidad atencional de nuestros alumnos se está reduciendo. Y te está reduciendo tanto que muchas veces los profesores cargan sobre sus espaldas en exclusiva la necesidad de la motivación. No digo que no deban responsabilizarse, lo que digo es que no es exclusivo de ellos. Que el alumno tiene que poner algo de su parte. ¿Eh? Algo. No sé si un 5, un 10 o un 30%, pero algo. No puedes venir a clase diciendo, a ver si me motiva. Algo bastante. Vamos a dejarlo así. ¿Eh? Pero esto, de la misma manera que nadie cuando pues, va a trabajar está esperando a motivarse para comenzar a trabajar. Pero hay cuántas veces la motivación aparece después del trabajo. Es que en eso tú haces referencia a la motivación como una situación que viene después del conocimiento. Es decir, si no tienes conocimiento es imposible que estés motivado. Por lo tanto, o trabajas o la motivación no viene sola. Bueno, vamos a seguir con lo de, si no te importa, con lo de la atención, porque me parece una cuestión clave. De hecho, podemos ver que nuestros alumnos, por ejemplo los de Corea, en las pruebas de PISA, las primeras preguntas las hacemos igual. No hay diferencia. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? Que el cansancio que te lleva al error, de manera inevitable, a todos nos lleva al error el cansancio, pues el cansancio que lleva al error, en el caso de los coreanos, es una línea descendente así, y la nuestra es una línea en picado. Es una línea en picado. Y entonces aquí, claro, cuando hablamos de competencias del siglo XXI, ¿no? ¿Qué será necesario? Pues es que el control de tu capacidad atencional es imprescindible. Y aquí tengo que decir una cuestión que es importante. Todos nos distraemos, todos. Más aún, es difícil mantenerte tan atento a una actividad que a lo largo de 15 minutos no te haya ido la imaginación para algún sitio. La atención no es la capacidad de no distraerse, es la capacidad para volver a lo que estabas haciendo cuando te das cuenta que te has distraído. Eso es lo que nos hace de verdad humanos. Todos estamos haciendo cosas y nos distraemos, todos. ¿Ah? Pero unos, cuando se dan cuenta que se han distraído, vuelven. Y otros, pues se entretienen con la distracción que tienen, ¿no? Esa capacidad de retorno, la capacidad de retorno es una competencia esencial para cualquier cosa que hagas en la vida. Por lo tanto, la tendremos que educar. La tendremos que educar con las herramientas que tenemos, ¿eh? Y con respecto al aprendizaje, claro, desde Dewey para aquí, Dewey, escrito Dewey, uno de los grandes pedagogos del siglo XX, la motivación se ha convertido en el tema central de la pedagogía. A mí me parece que aquí hay una trampa.
Porque cuanto más hablamos de motivación, más nos estamos olvidando de un concepto que no nos podemos olvidar, de la voluntad. Claro, porque si la motivación se come a la voluntad, entonces parece eso, que la responsabilidad de mis éxitos depende de la capacidad de otro para motivarme. Y lo que me hace persona es la capacidad de poner mi voluntad, incluso cuando tengo un profesor que no me sabe motivar del todo. Eso porque nunca voy a tener a todos los profesores que a mí me sepan motivar del todo. Porque además tienes aquel día que no funciona y no todos estamos hechos para todas las personas. Esa capacidad para decir, permitidme un poco que sea pedante, Sócrates, el filósofo ateniense, parece que se inventó una palabra, encratella, kratos es poder, democracia, ¿eh? Es decir, el poder en uno mismo, es decir, ser dueño de tu propia voluntad, eso es la encratella. Entonces, saber que disponemos de una herramienta que es la voluntad y que nos va haciendo dueños de nosotros mismos a medida que la tenemos dominada, en la medida de lo posible, somos humanos, ya digo, nos distraemos. Pues eso es esencial. Además, yo estoy convencido que es una competencia del siglo XXI, aunque no aparezca en las famosas listas de competencias del siglo XXI. Por eso digo que el conocimiento en sí mismo es un fenomenal motivador. Nadie puede estar interesado, pues, ¿qué os diría yo?, en la poesía birmana si no la conoce. Nadie puede estar interesado, pues, en la arqueología tracia si no conoce, pues, lo que hay allí. Y muchas veces es el propio conocimiento el que te abre posibilidades de interés. Pero es que además hay otra cosa. Cuanto más conoces de un tema, más fácil retienes lo nuevo relacionado con ese tema. Yo siempre pongo este ejemplo. Os voy a poner 3 ejemplos que pueden ser familiares para todos. ¿Cuántas veces nuestras abuelas son maravillosas cocineras que tienen en la cabeza cientos de recetas y después te dicen, no, es que no tengo memoria? Pero aquello lo guardan porque es un campo de interés que viven con... y eso está ahí. O te puedes encontrar gente que te dice, yo es que no servía para los estudios porque no tengo memoria, y a continuación son capaces de recitarte la alineación del Betis, el partido Betis-Sevilla en la Liga del 53. ¿Por qué? Porque si realmente tienes conocimientos de fútbol, el propio conocimiento es expansivo, te lleva a saber qué es lo que está pasando en ese campo, ¿no? El conocimiento es un fenomenal potenciador del interés. Y para el conocimiento necesitamos voluntad, dedicación, trabajo. Es que el trabajo, mira, yo os voy a decir una cosa que no está de moda decirla, pero que me lo creo. Yo creo que el trabajo es la felicidad. Lo digo tal cual, el trabajo es la felicidad. Eso no quiero decir que trabajando de esclavo en unas galeras seas feliz. Lo que estoy diciendo es que cuando tú te encuentras con eso, que lo que estás haciendo, que te satisface, cuantas más horas le dedicas, pues más satisfecho te encuentras, ¿no? Y la clave de una vida realizada, pues está precisamente en eso, en encontrar ese trabajo que al realizarlo tenga más de aventura que de actividad penosa, ¿eh? Que de actividad penosa. Pero sí, y además, cuando vas de aquí para allá, lo estás viendo. Cuando te encuentras, por ejemplo, ¿cuál es la clave de los resultados positivos de los países orientales? O una cuestión que me preocupó a mí mucho. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál era la clave de los resultados educativos de Finlandia, que ahora comienza a declinar, ¿no? Y yo veía que las explicaciones que me daban no me acababan de convencer, ¿eh? Tengo que decir que por ejemplo, en contra de lo que se dice a veces, en Finlandia hay mucha actividad extraescolar. Hay mucha actividad extraescolar, ¿eh? Porque los niños salen de las escuelas a las 2,
¿Y a dónde vas a las 2 en el invierno? Tus padres están trabajando, pues hay toda una gran cantidad de actividades extraescolares en las que se trata pues, idiomas, matemáticas, música, muchísimas cosas. Es decir, que el sistema educativo finés es mucho más amplio que la escuela. Y lo que valoramos en PISA es el sistema educativo, no solo la escuela. Pero en fin, yo veía que había algo más en Finlandia, hasta que me encontré la respuesta, pues hablando con un grupo que me decían, es que dentro de la cultura finesa, que está impregnada de los valores de la iglesia luterana finesa, la lectoescritura, sobre todo la lectura, no es un derecho que tú tengas, es un deber moral. Tú tienes el deber moral de leer bien porque tienes que leer la Biblia e interpretarla. Y entonces ese deber se practica en casa. Las familias practican la lectura pues, como un deber moral. Claro, entonces decimos, ¿cómo puede ser que los niños fineses comiencen a los 7 años, como comienzan muchas veces, y tengan esos resultados? Porque vienen sabiendo leer la Biblia y sabiendo comentarla en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Del que hay esa conciencia, yo digo también de manera provocadora, que tenemos el deber moral de ser inteligentes. Pero lo que quiero decir con esto es que si nosotros no nos apoderamos de nuestra propia vida, entonces estamos cediendo las riendas de nuestra vida a otra persona. Y creo que es más noble disponer tú mismo de las riendas de tu propia vida. Y ahí están pues, los conocimientos, están los hábitos, están los valores, todas esas cosas, ¿no? Pero el ser capaz de asumir tus responsabilidades. El otro día en Madrid me preguntaban, una charla en la Fundación Botín sobre la libertad, y me decían, ¿quién es libre? Porque había una crítica que decían algunos, no, es que la libertad no existe. Y yo, sí, mira, libre es aquel que no echa la culpa de sus fracasos a nadie. Porque si la culpa de tus fracasos la tiene alguien, pues entonces estás sometido a ese y por lo tanto tú no eres responsable de nada. Pues yo creo que uno de los objetivos de nuestra vida tiene que ser conseguir no echar las culpas de nuestros fracasos a nadie, más que a nosotros mismos. Y que creo que ahí está la prueba del 9 de que realmente comenzamos a dominar, ¿no? A dirigir nuestra vida. Sí, me parece muy interesante lo que dices. Entonces, mira, también interesante que me lo salto un poco el orden que tenía para seguir un poco la idea. Porque tú, una de las cosas que planteas es que la solución a los problemas que tiene la escuela actual es bastante sencilla, es la lectura. Hay que leer. Y incluso en tu libro citas el ejemplo del rey que tiene de todo y que es mejor ser humilde y vivir en una guardilla llena de libros que no ser un rey sin libros, ¿no? Estuve el mes pasado todo un día con la Consejería de Educación del Gobierno vasco. Y además era un día que lo dedicamos intensamente a la lectoescritura. Hablar de la lectoescritura, los problemas que tenía, etcétera, etcétera. Yo comencé diciendo lo siguiente. Cualquier discusión sobre la equidad que no se tome en serio la lectoescritura es un hablar por hablar. Pero en la educación tendemos a utilizar grandes palabras y creer que porque utilizamos grandes palabras ya tenemos buenos resultados. No, ya podemos hablar todo lo que queramos de la equidad. Un sistema como el nuestro, que permite que 1 de cada 4 jóvenes que termina su educación obligatoria, es decir, que sale de la ESO, siendo incapaz de entender un texto mínimamente complejo, no es un sistema que pueda enorgullecerse. Es un sistema que pueda enorgullecerse. Después podemos ver que hay sectores que sí que funcionan, todo lo que queráis, pero el 25% de nuestros jóvenes de 16 años no sabe leer. Sabe traducir mecánicamente unos signos gráficos a fonemas, pero leer es otra cosa, eso lo saben hacer los robots también. Leer es básicamente situar un texto en un contexto.
Y el contexto lo llevas tú. Lo llevas tú, eres tú, es tu cultura y sobre todo es tu lenguaje. ¿Cuándo entendemos? O cuando comprendemos en matemáticas, en cualquier campo, cuando vemos que ese texto que estamos adquiriendo, eso que estamos oyendo, somos capaces de interpretarlo porque tenemos el contexto que nos lo permite. Por esto, yo también insisto, que uno nunca termina de aprender a leer. Aprender a leer es el trabajo de una vida. Así como aprender a andar en bici, pues aprendes y ya no te olvidas. Como aprender a leer, como leer, es comprender, y comprender es situar un texto en un contexto. Tu contexto tiene que ir ampliándose para ser capaz de comprender más. De ahí viene una cuestión que es muy, muy importante, y es que en la didáctica de la lectura, yo creo que tenemos buenas didácticas de la lectura. No conozco didácticas de la literatura. Es decir, una didáctica que eduque el paladar lector. Eso me parece que no lo tenemos. Y que no lo sabemos hacer porque nos hemos prestado más atención al comentario de textos, a trabajar cuál es la idea más principal, la secundaria, al resumen, etcétera, etcétera, y nos hemos olvidado de ese disfrute, ¿no? de un poema, de una descripción, esa sensibilidad estética. Sí, aprender a leer lentamente también, lo comentas mucho. Es que esa es también una de mis obsesiones, la lectura lenta. Y todo va unido aquí porque creo que la lectura lenta es uno de los métodos más eficaces de educación de la atención. ¿Qué entiendo por lectura lenta? Pues mirad, la lectura lenta es aquella que no corre para ver si el mayordomo ha sido el asesino, sino que es capaz de detenerse y decir, qué descripción más maravillosa, voy a volver a leerla. Y esta manera fíjate, esta persona ha descrito su interioridad de esta forma, esta palabra, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Por qué? O que haya una argumentación. Yo creo que la lectura lenta es la que se lee con un lápiz y pues, señalando cosas en los márgenes, ¿no? Porque eso lo decía Nietzsche, el filósofo, en una obra preciosa. Aurora escribió un prólogo que dice, a mí lo que me gustaría ser es maestro de lectura lenta. Y pone como ejemplo de lectores lentos a las vacas. Y me puede decir, pero hombre, las vacas nos leen, pero las vacas rumían. Es eso, es la capacidad de ir rumiando lo que vas leyendo. Que, por cierto, la primera imagen de la lectura como actividad rumiante yo la he encontrado en Ramon Llull, no en Nietzsche, después. Es Ramon Llull al que dice en un momento determinado que viendo rumiar a un buey se dio cuenta de que eso era leer. Y entonces que se retiró con unos libros a un lugar apartado para aprender a rumiar. Eso tenemos que ser conscientes, ¿no? De esa capacidad de decir, no hay prisa, estamos el libro y yo. Obviamente, si el libro no te merece la pena, no pierdas tiempo rumiando. A veces todos, yo el primero, necesitas libros de diversión, que los lees, te oxigenan, te hacen un poco más llevadero el día a día, y lo has leído, llegas al final y perfecto. Pero hay que enfrentarse también a esos otros libros. Esos otros libros que son los que te van poniendo zancadillas. Una de las peores críticas que hicieron nunca de Hemingway es la de un crítico muy malévolo que dijo, Hemingway es un escritor que nunca ha forzado a ningún lector a buscar una palabra en un diccionario. ¿Qué es eso? ¿No? Un buen escritor nos pone zancadillas y nos enfrenta a palabras que no acabamos de entender, pero también es cierto, a mi modo de ver, que si de verdad queremos entender de qué va eso de la educación emocional, los grandes novelistas son los que mejor han descrito el alma y sus sensaciones, impresiones, sentimientos, emociones, los grandes buceadores del alma. Pues vamos a cualquier novelista ruso y ahí te encuentras que sales catedrático en educación emocional.
la importancia de la lectura, que últimamente pues, va bajando un poco. Y ligado con esto, yo te quería preguntar por un tema que siempre es discusión, siempre discutimos con los padres, siempre hay gente a favor, siempre es controvertido, son los deberes. El tema de los deberes también da mucho y seguiremos discutiendo. Mira, incondicionalmente sí a los buenos deberes, no de ninguna manera a los malos deberes, no de ninguna manera. También apuntas la importancia de las lecturas de verano. Efectivamente, no, pero un buen deber puede ser, hoy echan una película magnífica, dime de qué color va vestida la protagonista cuando tiene este diálogo. Eso puede ser un magnífico deber. Un buen deber puede ser cuando se volvió después del confinamiento de la pandemia, se volvió a los teatros a abrir sus puertas. Aquí en el Teatro Nacional, pues además puedo decir que estrenamos conjuntamente una obra varios, ¿no? Y yo hice un guión. Pues bueno, yo me encontré que allá entraba una madre con su niño que tendría como mucho 12 años. Y de nuevo la curiosidad, al terminar la sesión fui directamente a la madre. Le dije, no, si no le importa, ¿qué tal? Dice, sí, es que tenemos estos deberes, me lo dijo ella. Dice, tenemos estos deberes, venir al teatro los dos. Me pareció magnífico. Porque podemos hacer una diferencia muy clara entre lo que podríamos llamar las familias culturalmente ricas y las familias culturalmente pobres, que no coinciden con las que tienen más o menos dinero. Efectivamente, yo me he encontrado, especialmente en Castilla, yo me he encontrado pastores en Palencia que utilizan un castellano muchísimo más rico que el mío, y que no comprenden cómo puedo decir, mira, es un pájaro, porque no es un pájaro, es un estornino, que tienen el nombre para cada ave, y no pueden decir esta planta, porque no es una planta, es un mirto, es lo que sea, que tienen el nombre para cada cosa, y viven en un mundo en el que todo tiene su palabra, todo tiene su expresión, y tú vas allá y dices, aquí, ¿quién es el ignorante y el analfabeto? Soy yo, él es muchísimo más rico que yo, ¿no? Pues bien, las familias culturalmente ricas siempre están haciendo deberes, porque entre otras cosas, la cantidad de palabras que se oyen diariamente en esa familia son mucho mayores que la cantidad de palabras que se oyen en las familias culturalmente pobres. Además, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero son un dato solo. En PISA, cada estudio insiste en lo mismo. El mayor predictor, o el predictor con mayor capacidad, con mayor fiabilidad del éxito escolar de un niño es el número de libros que hay en casa. Y aquí no se está refiriendo al objeto material libro, se está refiriendo a la riqueza lingüística. Porque el niño que tiene una riqueza lingüística en casa, cuando va a la escuela, no le suena extraño nada de lo que oye. El niño que tiene ¿por qué? Porque tiene un contexto que es capaz de integrar el texto, ¿no? El niño que tiene una familia con un lenguaje muy pobre, como tiene un contexto muy pobre, cuando llega a la escuela tiene que interpretar todo porque le falta ese contexto. Por eso esa es mi crítica al constructivismo. El constructivismo funciona con aquellos niños que tienen mucho material de construcción. Con los que tienen poco material de construcción, antes de ponerte a construir, da herramientas. Pero eso, bueno, pues forma parte de una convicción, pero una convicción que la has ido formando, hablando, viendo, siguiendo, discutiendo. Si es cierto entonces que la riqueza lingüística tiene una capacidad predictiva enorme, hay que decir también que un estudio reciente en Estados Unidos volvió a comprobar que junto a eso estaba lo que ellos llaman la capacidad para postergar la gratificación, o si se quiere, utilizando palabras un poco más duras, la capacidad para soportar la frustración.
Seguro que todos los que estamos aquí habremos visto alguno de esos vídeos que son muy famosos de niños niños pequeños a los que les pones un pastel y le dices, te vas a quedar solo aquí delante del pastel. Yo volveré dentro de 5 minutos. Si no lo has probado, podrás comerte el pastel y además te doy otro y una bici. Ahora, si lo pruebas, entonces ves que hay niños que son capaces de resistir imperturbables. Otros que están sufriendo, los ves sufrir, acercando el dedo, y otros que no tienen ninguna capacidad. En cuanto se va el adulto, meten el dedo, ¿no? Bueno, pues la capacidad de resistir o de postergar la gratificación, que es una capacidad atencional, es también otro de los índices de éxito lector. Pero lo curioso es que la capacidad de resistir la frustración y la competencia lectora van unidas. Ves en los estudios que las dos cosas van unidas. De ahí la importancia de la lectura lenta de nuevo. Lo tenemos muy claro que a los jóvenes que hay que leer y como más mayor va siendo, más hay que leer. Yo no soy, lo digo honestamente, no estoy diciendo que tengamos que ser todos eremitas del libro. Hay por ahí muchísimas distracciones maravillosas. Los videojuegos me apasionan, te lo digo tal cual. Creo que hay videojuegos magníficos, magníficos. Creo además que todo ese mundo está aportando, haciendo aportaciones a la pedagogía maravillosas. Por ejemplo, estamos viendo que niños autistas son capaces de interactuar con los adultos a través de un juego, de un videojuego. ¿Sabéis lo que supone esto para un padre que no es capaz de interactuar con su hijo, que de repente ese niño estamos jugando? Estamos viendo que hay desarrollos, incluso de desarrollo de la atención, muy interesantes. Y hay videojuegos fabulosos. Como todo en la vida, lo bueno puede ser utilizado mal. Un cuchillo es maravilloso cuando tienes que cortar un bistec, es horroroso como arma blanca. Un coche es maravilloso, todo puede ser utilizado mal, ¿no? Pero yo soy muy partidario de los videojuegos, yo juego con mis nietos. Son ellos los que me ponen al día, y veo que hay toda una serie de capacidades, de destrezas que son muy interesantes. Pero lo importante es entender que hay un tiempo para cada cosa. Y ahí volvemos de nuevo a tener las riendas de la propia vida, ¿no? Yo a veces planteo un problema existencial. Les dibujo un triángulo y entonces en cada vértice pongo lo siguiente: horas de pantalla, horas de sueño, notas escolares. Horas de pantalla, horas de sueño, notas escolares. No se puede tener las tres cosas a la vez, hay que renunciar a una. Por ejemplo, puedes renunciar a las notas y tener muchas horas de pantalla y muchas horas de sueño. Renuncias a las notas y ya está. Pero si quieres tener buenas notas, tendrás que ver qué haces con las horas de sueño, con las horas de pantalla. Tendrás que reducir eso. Pero si reduces las horas de sueño, resulta que no vas a poder tener buenas notas. Entonces tienes que hacer ahí equilibrios. Has de reducir horas de pantalla. Claro, tienes que hacer equilibrios, pero eso es una vida adulta. La vida adulta es la de la persona que es capaz de hacer equilibrios entre cosas que le interesan, que todas son buenas, pero lo mejor es un equilibrio entre lo bueno. Muy bien. Una pregunta que quiero hacerte también, y ya que están aquí los alumnos, profesores, y va un poco enfocada a la relación profesor-alumno en cuanto al principio de autoridad, o sea, cómo gestionaríamos la ecuación, principio de autoridad, confianza y respeto. Yo sé que tú, y lo cuentas, has tenido alumnos, sigues manteniendo buena relación con ellos, y con algunos vas a cenar, lo pones en el libro. Es decir, yo también he tenido mis fracasos. Bueno, pero has tenido, ¿qué tipo de relación has tenido tú con los alumnos? Intentas mantener buenas relaciones, pero mira, la educación tiene muchas similitudes con la medicina. Muchas. Hasta el mejor médico, pues a veces no acaba de acertar con el paciente. Y hasta el mejor profesor te encuentras con que ese alumno no llegas. Y no sabes por qué, pero se crea ahí una barrera de confianza o de desconfianza y es difícil gestionarlo. Por eso es bueno que haya distintos profesores
y que cada uno tenga un carácter distinto para que puedan conectar también con distintos alumnos. Pero creer que una persona es capaz de conectar con todos, eso es estar fuera de la condición humana. De la misma manera, pues que también hay que decirlo, no entras con la misma actitud a tercero A y a tercero B. La clave está en que eso no lo tienen que notar los alumnos, porque son tus alumnos y tienes... Bueno, a ver, esa es una pregunta que es reincidente, que se plantea tantas veces, y yo la enfoco de esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre los padres y el profesor? ¿Cuál es? Porque creo que alguna diferencia tiene que haber. Creo que ningún padre tiene que verse a sí mismo como padre de alumno. Cuando tienes un hijo, nadie le dice, mira, ya eres padre de un alumno. Eres padre. Eres padre. Ahora, que el profesor tiene alumnos, no tiene hijos. Y es bueno que tenga alumnos y no tenga hijos, y ahora me explico. La familia es un lugar absolutamente maravilloso porque es el único lugar en esta vida que nos quieren de manera incondicional por el mero hecho de haber llegado. No hay otro. En cualquier otro nos están pidiendo conducta, nos están pidiendo respuestas, nos están evaluando nuestra competencia. Pero en casa sabemos que nuestros padres van a estar ahí. Pase lo que pase, a no ser que tengamos unos padres que son unos monstruos, ¿no? Pero ahí van a estar ahí. Más aún, es más fácil como padre que le perdones a tu hijo que a tu pareja. De hecho, hay divorcios de las parejas, pero no hay divorcios de padres. Entonces, eso está. Pero entonces, el hecho de que quieres a tu hijo por el hecho de ser tu hijo, carga las relaciones afectivamente de manera muy intensa. Y eso hace que los padres seamos extraordinariamente buenos para captar el estado anímico de nuestro hijo con la primera palabra del teléfono. Llamas por teléfono, ¿qué tal, hijo? Ah, pues mira, ya lo has captado. Somos mucho mejores que cualquier maestro a la hora de captar el estado emotivo. Ahora bien, el maestro, precisamente porque no es su hijo, es más objetivo evaluando la conducta. Es más objetivo evaluando la conducta. Por eso muchas veces, te encuentras los padres y los profesores hablando de un niño, de un alumno, y ves que las visiones son distintas. Y las dos pueden ser verdaderas, y de hecho con frecuencia las dos son verdaderas. Porque uno te dice, pero hombre, tú tienes que entender que está pasando por una situación, es que su carácter, su manera de ser, etcétera, etcétera. Y los padres hacen muy bien en resaltar sobre esto, todo esto. Pero el maestro está diciendo, no, pero es que mi papel es confrontar al alumno con sus obras. Y para eso tengo que ser lo suficientemente objetivo como para decir, mira, tu estado de ánimo será el que sea, pero lo has hecho. Y obviamente, si estamos hablando de P3, los estados de ánimo pueden justificar cualquier conducta. Pero si estamos hablando pues, de segundo de eso, ya no. Se supone que crecer es también ser capaz de enfrentarte objetivamente a la realidad. Era una charla con padres en la Vall d'Aran y se levantó, porque ya sabes, siempre está el riesgo de que lo que has planteado de manera general derive a lo particular, ¿no? Y se levantó una madre enfadadísima con los profesores de aquel centro porque habían suspendido a su hija cuando su hija había tenido un gran interés. Y yo le dije, ¿de qué edad estamos hablando? De 16 años. Que de 16 años con el interés solo no es suficiente. Además tienes la obligación de situar a ese alumno ante la objetividad de sus hechos. Después podremos ver si emocionalmente, todo lo que se quiera, pero el hecho es este. Entonces, precisamente esa capacidad para objetivar la conducta del alumno en los hechos es posible porque nosotros queremos a los alumnos menos que lo que queremos a nuestros hijos. Y esa distancia afectiva es lo que te permite verlo objetivamente. Pero es que además, lo que el maestro o el profesor tiene que querer de verdad
no es lo que el alumno es, sino lo mejor de lo que puede llegar a ser. ¿Cuántos alumnos fracasan porque nadie les ha ayudado a visualizar lo que pueden llegar a ser? Y entonces viven cohibidos por lo que son. Y entonces, yo lo digo de una manera retadora, yo digo, el maestro es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Celoso, en el sentido de que no le permites que se desvíe de eso que puede llegar a ser. Y por eso, pues tenemos que ser un poco cargantes y tenemos que dar la tabarra. Nuestro papel está en hacer visible y deseable a un alumno lo mejor que puede llegar a ser. Y para eso hay veces que nos podemos llevar muy bien y que nos queremos mucho y nos damos muchos abrazos, y hay veces en que dices, no, por aquí no te permito. ¿Por qué no? Porque te estás desviando de aquello que yo tengo la obligación deontológica de conducirte. Entonces, pues bueno, cada uno tiene ese papel, y por eso es bueno también que los maestros no confundamos ese papel que tenemos que hacer de adultos con el papel de amigos de nuestros alumnos adolescentes, ¿no? El amigo es otra cosa, y está muy bueno que los tengan. Y crecer es saber relacionarte con tu familia y con tus padres y tus hermanos, con tus amigos y con los profesores. Y saber que en cada uno de ellos te van a exigir cosas distintas. Entonces no le pidas al profesor que vea en ti lo que ven tus amigos ni lo que ven tus padres. Porque esa diferencia de visiones es lo que te está permitiendo crecer. Esto que para mí es tan elemental, cada vez hay que defenderlo más. Y hay que defenderlo también delante de los padres. Hay que defenderlo delante de los padres. Es decir, sí, efectivamente, yo quiero a su hijo menos que usted. Y precisamente por eso veo en él cosas que usted no ve. Sí, es así. Bueno, muchas gracias por esta visión de que el profesor tiene que visualizar el potencial que puede llegar a tener ese alumno. Que hacérselo visible y apetecible. Y ahí está lo difícil. Y ahí está lo difícil, claro. Sí. Bueno, no sé, Montse, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Bueno, otra pregunta. Yo el tiempo que queráis. Otra pregunta, y era que, bueno, cuando hablamos de los padres, sí que haces mucho hincapié en el sentido común, la pérdida de sentido común, ¿no? Y que a mí me llamó mucho la atención que dices que estamos ante los mejores padres de toda la historia. Son los padres que más se preocupan por sus hijos, quizá mal, pero quieren dar soluciones a todo, ¿eh? El mejor colegio si pueden, el mejor extraescolar, el mejor equipo de no sé qué de fútbol, el mejor, si el niño no va bien y hay una recomendación en el colegio de que no funciona, pues al terapeuta que haga falta. Y en este sentido los padres tienen mucha generosidad, pero quizá tú planteas que esto no es el camino y a lo mejor hay que estar más tiempo con el niño. Permíteme que te corrija. Yo lo que digo es que nunca los padres se han preocupado más por sus hijos que ahora. No que sean los mejores de toda la historia. ¿Eh? En el sentido de que... Sí, nunca se han preocupado más. Eso me parece más obvio. Y además esa preocupación va en incremento especialmente en las familias de cuello blanco. Entonces, estamos viendo cómo desde los años 70, el primer estudio que conozco yo es del 74, que comenzó a ver ya que los padres de formación universitaria estaban dedicando más tiempo, sobre todo a leer a sus hijos. Ahora estamos viendo que el tiempo y el dinero que los padres de formación universitaria están dedicando a sus hijos va cada vez a más. Con lo cual volvemos a lo de los deberes, ¿no? Ahí están, parece como si... Y esto es algo que lo planteo como hipótesis, que a mí me intriga mucho, pero me parece muy interesante analizarlo. Parece como si los padres vieran que el colegio es importante, pero con él no hay suficiente. Que se necesita algún complemento de extraescolares, de lo que sea, ¿no? Y entonces eso está cambiando lo que es la imagen de... Bien, esa preocupación que me parece clarísimamente loable, se transforma fácilmente en una sobrepreocupación.
Y yo veo el índice de esa sobrepreocupación en un hecho que me llama muchísimo la atención, y es que los niños actuales son la primera generación en la historia de la humanidad que están creciendo con las rodillas sanas. Los niños de mi generación teníamos las rodillas que eran el mapa de África, y además con las fronteras que iban siempre evolucionando porque lo tenías. ¿Por qué? Porque bueno, existía un mundo ahí fuera de casa en el que los padres se habían criado y a nosotros nos empujaban. Yo recuerdo en mi casa siempre estaba recién fregada, pero mi madre se preocupaba si yo estaba en casa. ¿Qué te pasa? ¿Algo? ¿Te duele? ¿No te? Vete a jugar por ahí. Ahora ya es importante entender que las cosas pasan por alguna razón. Antes de criticar a los padres, las cosas pasan siempre por alguna razón. Los niños se han quedado sin espacios en los que poder desarrollar autónomamente sus aventuras. Estén donde estén, van a tener la supervisión de un adulto. Se han quedado sin espacios. Además podemos decir que el futuro se ha hecho más complejo, hay toda una serie de elementos que explican esa sobreprotección de los padres. Ahora bien, la sobreprotección infantiliza. Y ahí está también en cómo encontramos esa capacidad para ir soltando riendas. Hay una metáfora que yo suelo utilizar, yo digo, el lugar más seguro para un barco es un puerto. Ahora bien, los barcos no están hechos, a no ser que sea el del práctico, no están hechos para estar en el puerto, sino para salir a alta mar y enfrentarse pues, a todos los inconvenientes que puedas tener, ¿no? Lo que ocurre es que los barcos salen a alta mar cuando están acabados. Los hijos tienen que comenzar a salir a alta mar cuando no están acabados, cuando están inacabados, porque solo en alta mar se acaban ellos mismos. Y eso quiere decir lo siguiente, que normalmente a partir de los 12 años, y cada vez eso está bajando, pero a partir de los 12 años actualmente, los hijos se consideran perfectamente acabados para enfrentarse al mundo. Consideran que tienen ya todas las respuestas a todos los problemas que se pueden plantear. Y los padres saben que no. Entonces, ¿cuándo comienzas a dejar libre a tu hijo que se cree autosuficiente y tú sabes que no? Ese es el mayor problema con el que te enfrentas. Ahí hay que tener muy claro que nuestro hijo inacabado va a acabarse en la intemperie equivocándose. Y que para que la equivocación no les imponga traumas reales, bajo ningún concepto puede estar en juego la confianza de los padres. Porque para acabarse bien, necesita contar siempre con la confianza de sus padres. Y eso es muy fácil de decir y muy difícil de llevarlo a la práctica. Pero, obviamente, si hemos estado sobreprotegiendo, hasta tal extremo los estamos protegiendo, que hay un estudio en Sabadell que dice que los niños de preescolar caminan menos de 1 hora diaria. Pero eso es terrible para lo que es el desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, porque no tienen esos espacios. Bueno, y tenemos que asumir que la peor educación que podemos dar a nuestros hijos es una sobreprotección que les reste capacidad de autonomía. Y en la autonomía, insisto, en la autonomía nos equivocamos, se equivocan nuestros hijos, nos equivocamos adultos, pero es precisamente en ese momento cuando necesitas saber que la confianza de tus padres no está en juego, que necesitas contar con ella. Dicho esto, también añadiré otra cosa. Todos tenemos algún trastorno, todos tenemos algún componente de nuestra personalidad neurótico. Freud decía que hay 3 cosas imposibles: educar, gobernar y curar. Todos tenemos algún problema, todos tenemos algún trauma, todos tenemos alguna inseguridad, todos tenemos alguna cosa, ¿no? Esa educación perfecta, absolutamente armoniosa, no deja de ser un mito. Lo que tenemos que aprender
es a sobrellevar nuestros propios límites sin por eso dejar de querernos. Llega un momento que uno, para sobrevivir de una manera sana, tiene incluso que aprender a querer sus defectos. Pero para eso necesitas conocerlos. Crecer es también saber que hay, pues que siempre estás respondiendo mal a determinadas cuestiones, que a veces hieres de manera gratuita y absurda a las personas que más te quieren, que no sabes tener una relación adecuada con determinadas personas porque te rindes a la atracción del matón de patio, que está ahí y necesitas valorar más eso. Todo eso hay también que objetivarlo, pero en fin, pues educar es complejo. Nadie tiene, el que crea que tiene el libro de todas las respuestas a todos los problemas educativos se ha equivocado, porque nos acabamos a nosotros mismos sabiendo gestionar con nuestra escasa sabiduría nuestros límites. Y tú lo dices, que el buen educador es un artista, ¿eh? Y el buen maestro, el gran maestro está a nivel de Picasso. Esto también lo yo cuentas. eso lo tengo muy claro. Sí, sí. Yo eso lo tengo muy, el gran muy maestro, claro. El que es un artista. Permíteme que te cuente una anécdota personal. Yo soy de una familia muy, muy humilde, agricultores del sur de Navarra. Yo me quedé huérfano de padre cuando tenía 5 años, en una situación económica muy, muy crítica. Y un día apareció por casa el médico del pueblo. El médico, no el maestro, el médico. Él le dice a mi madre, Gloria, lo que se decía entonces, Gloria, creo que tu hijo sirve para los estudios. Eso, además de suponer un problema familiar enorme, porque entonces no había como hay ahora un centro de bachillerato cerca, sino que tenías, en fin, era una cuestión, pues suponía cambiar las perspectivas de toda la familia, ¿no? Que había. Pero a mí lo que me llamó la atención, y siempre he estado tan profundamente agradecido a esa persona, ¿por qué lo vio en mí? ¿Y por qué él vio en mí algo que los maestros no veían? Esa capacidad, entonces, yo siento, y además me emociono pensando en ese hombre, ¿no? Ese hombre cambió mi vida porque vio en mí algo que en casa no se sospechaba y apareció allá y nos permitió a todos creer que yo podía tener un futuro distinto del que hasta ese momento parecía el que estaba predestinado. ¿Cómo no le voy a estar agradecido? Entonces, yo me voy a permitir dar 3 consejos a los maestros. 3 consejos muy elementales, pero que me parecen importantes. Yo creo que es bueno, antes de entrar en el aula, hacerse 3 reflexiones muy, muy, muy elementales y muy sencillas. La primera, es muy fácil que allá dentro haya un alumno al menos más inteligente que yo, que igual no ha desarrollado aún todas sus potencialidades intelectuales, pero que tarde o temprano me va a juzgar con más inteligencia que yo. Es bueno que haya uno como mínimo, que es más inteligente que yo. Segundo, es fácil que haya allá adentro un alumno que moralmente sea superior a lo que soy yo. Es fácil que haya uno y que también me enjuiciará moralmente. Y es fácil que haya ahí adentro uno que está esperando la palabra adecuada para cambiar de trayectoria. Igual no encuentro las respuestas, igual no los localizo, igual tengo, pero es bueno saber que estas 3 cosas, en aquellos alumnos que tienes delante a los que te enfrentas, pues vas a tener uno más inteligente, otro mejor persona y otro que está esperando de ti la respuesta adecuada. Bueno, es cierto, es así. Y estoy totalmente de acuerdo en tus consejos. Gregorio, yo, si te parece bien, si hay algún compañero mío que quiere hacer alguna pregunta, porque yo me he quedado aquí con el micro y no sé si tenéis comentar algo o alguno tiene alguna pregunta de interés. Yo he venido aquí desde Masnou y no tengo prisa. Pues sí, a las 5 tengo que estar en casa. Bueno, si no es así, queríamos hablar de un tema y es la función del maestro, ¿no? Entonces, tenemos una alumna que es Marta, que está aquí. Ven para aquí, Marta, corre.
que un poquito como agradecimiento a tu manera de pensar y a tu labor, quería leer el texto de Albert Camus, que le mandó a su profesor, a Monsieur Germain, creo que era. Monsieur Germain, sí. Y es algo muy bonito, ¿vale? Si te parece bien, y Hombre, un poquito no es que... como homenaje y darte las gracias, te lo leemos. Mira, lo he repetido, lo he leído, y al último, hace poco escribí un prólogo para Vicky Molins, una monja teresiana de Barcelona que ha escrito un libro, y no sabía qué título ponerle, y me preguntó, oye, ¿qué título le pongo? Dignos de descubrir el mundo. Dignos de descubrir el mundo. Hola. 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarte de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivo en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. Bueno, muchísimas gracias. Hay que tener ahí presente que eso tiene una continuación en Le Dernier Homme, en El último hombre, que es el libro que estaba escribiendo Camus cuando tuvo el accidente que acabó con su vida. Y ahí vuelve a rememorar a su maestro, ¿no? Y dice, pues eso, insiste cómo al terminar las horas de clase el maestro leía. Y una de las cosas importantes para aprender, para entender bien el texto, para comprender, es la prosodia. Y la prosodia depende de la lectura en voz alta de alguien que lea mejor que tú. Yo soy un gran defensor del maestro lector en voz alta, ¿no? Y entonces está repasando eso y dice, en Argelia había días que caía un chaparrón y la clase se llenaba de moscas, pero las moscas tenían menos capacidad de atracción que la voz de Monsieur Germain, ¿no? Y eso, es decir, él nos considera, es que me parece que es un elogio que todos deberíamos aspirar a merecer, ¿no? Monsieur Germain nos consideraba dignos, ¿eh? de explorar el mundo. Bueno, con homenaje a Monsieur Germain y a toda la profesión de profesores que luchan y a ti en particular, pues quería, Marta, le pedimos que hiciera esta lectura. Pues muchísimas gracias, muy emocionante, muy emocionante. Gracias. Y ahora Marta te quiere entregar un detalle de la escuela. Pues... Mira, te entregamos un diploma solidario y una camiseta. Ah, hombre, estos son palabras mayores. Sí, por eso, se murió hace poco. Hombre, sí, estos son... ¡Buah! Aquí me habéis tocado la fibra. Para que te sientes un poco de nuestro equipo. Hombre, por favor. Si eso... Yo, uno de los traumas que tengo, y como padre ponen en cuestión todo lo que he hecho, es que mis hijos, en vez de ser de los Osasuna, han tirado por lo fácil y son del Barça. Pero, por favor, pudiendo lo difícil de los Osasuna. Yo sabía que tú eras de los Osasuna. Hombre, claro, hay cosas... Mira, en la vida puedes cambiar de muchas cosas. Te puedes hasta divorciar, pero de equipo no se cambia nunca. De equipo no se cambia. Pues nada, pues muchas un gracias. aplauso. Gracias.